Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos, para los que están en la plataforma y los que estamos aquí presencialmente. Para iniciar la tarea en la tarde de hoy, entonces vamos a comenzar con la oración de inicio y le pedimos el favor a Miriam si nos regala la oración. Gracias a todos. Elevamos el pensamiento hacia el Señor Jesús. Le damos las gracias por todo aquello que nos provee, por nuestro hogar, por nuestro techo, nuestro alimento. Te pedimos perdón por todas las cosas malas que hacemos, porque somos envidiosos, porque no seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, como Él quisiera, como Él nos ha enseñado. Le pedimos a Dios por todos aquellos hermanitos que están en sufrimiento, que están en las cárceles, en los hospitales, en las calles, esos niños desamparados, los papitos que no tienen para ofrecerle nada a sus niños. Le pedimos a Dios por todos los espíritus que han desencarnado violentamente, por los hermanitos suicidas, para que les dé ese aliciente. Les pedimos por los hermanitos desencarnados que entren a esta hora, que busquen la luz, que se dejen guiar, que se dejen esclarecer, para que vayan al lugar bonito a descansar. Pedimos la asistencia de los espíritus superiores, de nuestros guías espirituales, de nuestros ángeles de la guarda, para que nos guíen por el buen camino, para que podamos esclarecernos con todas estas enseñanzas, que así sea. Bueno, la conferencia en la tarde de hoy, las aflicciones y el dolor, cura para el alma. Y le corresponde a Carolina Rueda, trabajadora del Centro Espírita Rutas del Marito. Bueno, buenas tardes para todos y buenas tardes a los hermanos que están en la plataforma. El tema de esta tarde se llama Las aflicciones y el dolor, cura para el alma. Cuando empecé a buscar imágenes, esta imagen me pareció muy bonita. Esta.
vemos salir esa flor de ese terreno erosionado. Ese terreno erosionado. Entonces, es lo mismo. Cuando nos pasa a nosotros con las aflicciones y con el dolor, es como si volvemos a renacer y retomamos siempre desde ese dolor que tenemos dentro de nosotros. Todos hemos pasado en algún momento por algún dolor en nuestra existencia, algún dolor físico, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido. Entonces, en este momento quiero pedirles que cada uno recuerde ese momento o ese dolor. ¿Para qué? Para que todas las partes que vamos a hablar acá sean para ayuda de todos, porque pues ese es el fin. Y me hacía yo estas preguntas. Y la primera pregunta que surge en nosotros es ¿por qué sufro? ¿Por qué, Dios mío, me mandas este dolor? ¿Por qué se fue este ser querido? ¿Por qué quebré mi empresa? ¿Por qué tantas cosas que me pasan, no? ¿Y cómo pasamos por ese dolor? Es lo que vamos a hacer. ¿Cómo nos curamos a través del dolor? Porque pues ya tenemos el dolor, vamos a pasar por él, pero también cómo nos vamos a curar a través de él. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos que atravesar por esos sufrimientos? Sería mejor que Dios nos pusiera en el mundo felices a todos, ¿sí? Si no tendría algo de meritorio pasar pues por cada dolor. ¿Por qué sufro? Entonces es como cuando iniciamos a subir una montaña, ¿no? Estamos iniciando con ese dolor que tenemos cada uno en nuestro corazón y en nuestra existencia. Y se ve el terreno así, difícil, oscuro, sombrío. Entonces vamos a averiguar por qué sufro y todo. Tenemos la definición de sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Se define como el padecimiento o pena que experimenta un individuo, a menudo relacionado con la pérdida, la frustración, el miedo o el dolor. Entonces sufrir, pues no es chévere. Sufrir es cuando nos salimos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque ya todo iba muy bien en nuestras vidas, pero algo lo alteró. Entonces está relacionado con esos sentimientos, con la pérdida de algo, con una frustración porque no podemos lograr algo, ese miedo que nos genera y finalmente pues el dolor. Y todo tiene lugar y el inicio es en nuestro libre albedrío. Y nos dicen en el libro de los espíritus, en el libro tercero, que es el libro de las leyes morales, pregunta el maestro Allan Kardec en la pregunta 843, ¿el hombre tiene el libre albedrío de sus actos? Y el mundo espiritual le responde, dado que tiene la libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin el libre albedrío, el hombre sería una máquina. Sabemos que nacemos simples e ignorantes, ¿no? Entonces Dios nos da siempre, por cada reencarnación, ese punto de partida para iniciar desde cero. No importa lo que hayamos hecho antes. Antes queda todo guardado en nuestro espíritu para que nos ayude en cada existencia. Vamos a empezar desde ceros, entonces tenemos esa libertad. ¿Cómo la vamos a utilizar para que esa libertad no se convierta en esos dolores, que es lo que generalmente sucede? ¿Por qué sufrimos? Porque usamos mal ese libre albedrío y no lo complementan en el manual práctico de las manifestaciones espiritistas y en el vocabulario espiritista, el libre albedrío lo definen como la libertad moral del hombre. Esa primera frase es muy bonita, porque no solo tenemos la libertad del mundo, porque acá en el planeta Tierra tenemos reglas, normas que nos la dictan la justicia, yo no me puedo cruzar el semáforo en rojo, yo no puedo agredir a otro compañero, pero el libre albedrío es esa libertad moral, es esa responsabilidad moral que yo tengo para actuar. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a llevar mi día a día? ¿Cómo voy a trabajar con mis esas virtudes y valores que debo mejorar y trabajar en cada existencia? Facultad que éste tiene para guiarse por su voluntad en el cumplimiento de sus actos. Entonces a nosotros nadie nos dice cómo actuar. Lo tenemos grabado en nuestra conciencia y según nuestra conciencia es cómo vamos a actuar, según nuestra evolución moral, según el estado evolutivo que tengamos. Entonces yo sé si de pronto encuentro algo acá, no, yo como que me cojo esta cosita que veo acá. Es lo que me dicta mi conciencia de cómo voy a actuar. Y vienen unas causas. Estamos intentando averiguar el por qué sufrimos. Entonces vienen unas causas y esas causas pueden ser actuales o pueden ser de otras existencias. Y no lo esclarece muy bien el Evangelio. En el capítulo quinto, bienaventurados los afligidos, en las causas actuales de las aflicciones. Y aquí vamos a ver varios aspectos de por qué sufrimos hoy en día. Y recuerdo que Johnny en la charla de hace 8 días decía que la mayoría de nuestros dolores vienen de esta existencia. Y dice en el ítem 4 del Evangelio, las vicisitudes de la vida son de dos clases. O si se quiere, tienen dos orígenes diferentes.
que conviene distinguir. Las unas tienen la causa en la vida presente y las otras fuera de esta vida, como ya lo dijimos. Entonces vamos a averiguar cuáles son las de esta existencia. De pronto, en medio de ese dolor que estamos trayendo a nosotros en este momento, ¿qué ha generado? ¿Será que lo generé en esta existencia? ¿Cuántos hombres caen por su propia falta? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? Y lo vemos hoy en día, ¿no? A veces por los mismos terrenos de las familias, por un trabajo, pisoteamos a otras personas y pasamos por encima de otras personas sin importar esas situaciones. ¿Cuántas personas arruinadas por falta de orden, de perseverancia, por no tener conducta o por no haber sabido limitar sus deseos? ¿Cuántas uniones desgraciadas porque solo son cálculo del interés o de la vanidad y en las que para nada entra el corazón? ¿Qué hemos resumido acá? Materialismo, ¿no? Entonces, no tenemos orden en los negocios, quiebra la empresa. Nos vamos por la sensualidad y por cada cosa de esta existencia, nos vamos a ver afectados en nuestra vida. ¿Cuántas cosas, como lo dice ahí, por imprevisiones, porque no tomamos en cuenta que seguramente eso me podría generar un problema o un inconveniente? Y esta parte me parece muy importante. La juventud hoy en día está desatada. Entonces vemos jóvenes que no siguen normas, que no siguen reglas. ¿Y a quién juzgamos? ¿A quién culpamos? No, el colegio no les enseña, no, eso es el colegio que no les enseña. Pero vemos niños desde pequeños que lo primero que hacen cuando lloran es que le pasamos el celular para que no llore. Entonces, no vamos a enseñar a un niño a aprender a solucionar una situación difícil. Y en el Evangelio nos dice cuántos padres son desgraciados por sus hijos, porque no combatieron las malas tendencias de estos en un principio. Por debilidad o indiferencia, han dejado desarrollar en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo, de la torpe vanidad, que secan el corazón y más tarde, recogiendo lo que sembraron, se admiran y se afligen de su falta de deferencia y de su ingratitud. Vemos jóvenes que agreden a otros hoy en día en los colegios, se ve. ¿Cuántos jóvenes están robando, consumidos en las sustancias, consumidos en los vicios? Y cuando vemos esos jóvenes que crecieron, ¿cuántos abuelitos vemos hoy en día en los ancianatos? Abandonados por sus hijos. ¿Por qué? Porque seguramente no les creamos esa conciencia y nosotros mismos, y personalmente he sufrido porque uno ve que su niño, ay, no quiere hacer caso, es desobediente, pero todo viene desde pequeños, de que empezamos a sembrar esa semillita que cada día va creciendo y que cada día vamos a lograr hacer hombres mejores y hombres que le aporten a esta sociedad, hombres que no abandonen a sus padres el día de mañana, que no los dejen sin lo necesario porque ellos no lo dieron, pues a nosotros. Esa es una de las causas nuevas, ¿no? Y de las anteriores, entonces vamos a ver por qué sufrimos, porque vemos muchas situaciones. Entonces, mucha gente que no sabe llevar sus negocios, su vida, sufren en esta misma porque la consecuencia la tienen acá. Y en las causas anteriores nos dicen, aquí vamos a leer por pedacitos, pero si bien hay males cuya primera causa es el hombre en esta vida, hay otros a los que es extraño enteramente, al menos en apariencia, y que parecen herirle como por una fatalidad. Entonces es donde encontramos el vecino. Don Pepito Pérez, tan buena gente, pero la esposa lo dejó, mire los hijos como son, mire cómo le va de mal en la vida, pero el señor trabaja todos los días, es buena persona, no le hace daño a nadie, ¿por qué sufre tanto? ¿En dónde está el sentido de que ese señor sufra sin haberle hecho daño a nadie? Entonces aquí nos dan muchos ejemplos. Dice que el ejemplo, por ejemplo, de pérdida de seres queridos, que son el sustento del hogar. Entonces, cuando se muere un padre y queda ese hogar sin sustento, quedan esos niños y esas señoras sin saber qué hacer. ¿Por qué pasa eso? Tales son los accidentes que ninguna previsión pudo evitar. Entonces, a veces uno va ahí de la nada, un accidente, y los hemos visto, ¿no? En las noticias vemos un accidente, iba pasando la calle, pasó. Recordaba yo estos días que una señora, creo que fue en el Perdomo, estaba esperando bus y bajó una llanta de la nada y se murió. Esos son los accidentes y las fatalidades pero ¿por qué pasa eso? Todos vienen atados a deudas y débitos anteriores. Los reveses de la fortuna que burlan todas las medidas de la prudencia, las plagas naturales, las dolencias de nacimiento, particularmente aquellas que quitan los medios de ganarse la vida con su trabajo, las deformidades, el idiotismo, etcétera. ¿Por qué nacen los niños con deformidades? Porque si es un niño que no le ha hecho daño a nadie,
¿no? Decimos y escuchamos decir, nace con una falla en el corazón, nace con una falla renal, nace con alguna falla en su organismo. Los que nacen en semejantes condiciones seguramente no han hecho nada en esta vida, como ya lo decíamos, para merecer una suerte tan triste, sin compensación, y que no podían evitar que que están en imposibilidad de cambiarlas por sí mismos y que les deja a, a la merced de la conmiseración pública. Entonces, ¿de qué tienen que vivir? Muchas veces de la caridad. ¿Por qué? Porque no pueden alimentarse, porque no pueden transportarse, porque digamos que su deformidad o su problema físico no le permite trabajar. Porque pues tantos seres desgraciados, mientras que a su lado, bajo un mismo techo y en la misma familia, hay otros favorecidos en todos los conceptos. Entonces a veces vemos también el familiar que siempre le va mal, ese familiar que no tenemos, que siempre está mal, que no le va muy bien en muchas situaciones. Entonces nos vemos ahí siempre, pero porque a este le va mal, pero a mi primo y a mi tío, pero les va súper bien. Todo viene atado a causas anteriores. Nos hemos equivocado en otras existencias y pedimos venir en esta a saldar esas deudas y esos débitos que vienen de otras vidas. ¿Por qué? Generalmente, y lo escuchamos decir, en la manera en la que yo sufro fue en la manera en la que yo me equivoqué, por lo general. Entonces siempre vemos como esas desigualdades y encontramos entonces, digamos que su origen en, ahí no pasa, encontramos su origen en esas aflicciones, ahí no pasa. Ya, síguela. Ahora sí. Entonces venimos a que todo efecto tiene una causa, dice acá. Continúa esta misma lectura, dice, sin embargo, en virtud del axioma de que todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. Nada sucede porque sí. No estamos aquí al acaso ni por suerte del destino. A mí me fue mal y a Pepito Pérez le fue bien. Todo tiene una causa. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una reacción y lo que hemos hecho en otras existencias nos va a afectar esto. Si hemos actuado mal, pues nos va a tener un resultado no muy agradable y son esas penas y esos dolores por los que tenemos que pasar, pero no los pasamos porque nos castiguen, los pasamos para aliviar nuestra alma y para empezar a saldar esas deudas del pasado. Y dice, desde el momento en que admitamos un Dios justo, esa causa es justa. Porque Dios no es castigador, Dios no nos pone las cosas para que suframos, no. Por el contrario, nos permite a través de cada existencia y de cada reencarnación empezar de nuevo, de cero, para poder arrancar y poder asumir nuestras faltas que hemos causado en otras ocasiones. El hombre, pues, no es castigado siempre o completamente castigado en su existencia presente, pero nunca se evade de las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, y si no se expía hoy, se expiará mañana. Y eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? El que actúa mal le va bien. Mire ese señor tan malo que es, pero siempre le va bien en todo. Pero dice que es momentáneo, porque finalmente actúan sobre la materia y sobre las cosas que tenemos acá. El día de mañana, cuando ellos lleguen al mundo espiritual, van a tener que empezar a entender, todos estamos en este planeta en diferentes escalas de nuestra evolución. Entonces decíamos una vez que era como un colegio y unos van en preescolar, otros están en primaria, otros ya van en bachillerato. Estos son hermanos que todos los que vemos que se equivocan, que causan esos grandes males, están enfermos. Y pues son dignos obviamente de compasión, de nuestras oraciones. Pero también hay que entender que llevan su camino, que nosotros en una ocasión también fuimos malos, que en un día también nos equivocamos y causamos daño a los demás. Por eso estamos acá pagando y expiando pues nuestras faltas. La desgracia que en un principio parece inmerecida tiene su razón de ser y el que sufre puede decir siempre, perdóname Señor, porque he pecado. Entonces aquí ya vamos a cambiar la frase de por qué sufro, porque ya entendemos por qué sufrimos, o porque lo hemos causado en esta existencia o porque lo causamos en otra. Entonces en ese momento que estamos pasando por esa fuerte aflicción y por ese dolor, pidamos perdón. Es el primer paso para empezar a perdonarnos a nosotros mismos, la humildad y decir esa frase, perdóname Señor, porque he pecado.
Y la ley de causa y efecto, ¿no? Esta es la que más nos lleva a esas pruebas y a esas aflicciones por las que pasamos. Las consecuencias buenas o malas son el resultado de nuestras propias acciones y decisiones. Es la ley de acción y reacción. Si ahora estamos sufriendo, podemos concluir que la causa del sufrimiento proviene de errores anteriores. Dijo Jesús a cada uno según sus obras. Entonces, las acciones que hacemos hoy en día son por las que nos van a juzgar mañana. Yo tengo que llegar allá al mundo espiritual a dar cuenta de los hijos que me dieron, de la familia en la que estuve y de todas las acciones y de todo lo que hice. ¿Qué nos permite esto? Ser más conscientes en nuestros actos, en pensar cada vez que vamos a hacer algo. Nosotros ya no estamos en el grado de quitarle la vida a alguien o ya no vamos, porque para eso ya nosotros es terrible quitarle la vida a alguien. Quiere decir que ya vamos un poco más adelantados en esa escala. Tenemos compasión, sentimos amor por las otras personas. Y ya llevamos esa escalerita y esta montaña, ya la llevamos un poquito más arriba. Entonces ya entendimos por qué sufrimos, de dónde vienen nuestros sufrimientos, ¿no? De causas anteriores, de esta vida, de nuestra ley de causa y efecto. Entonces viene la segunda pregunta, yo ya entendí por qué sufro, bueno, de pronto entendí que de pronto fue en esta vida que hice algo. ¿Y cómo paso por ese dolor? ¿Cómo voy a atravesar por ese dolor? Y aquí viene lo bonito, el espiritismo nos da unas herramientas del por qué sufrimos. Y en este libro del porqué de la vida, que lo estamos estudiando los miércoles, en el capítulo sexto de Justicia y Progreso, este párrafo siempre, siempre me quedó como marcado porque es tan bonito, este capítulo es muy, muy hermoso. Y dice, también se revela aquí en toda su grandeza el papel del dolor y su utilidad para el adelanto de los seres. Cada globo que rueda en el espacio es un vasto taller donde la sustancia espiritual es trabajada sin cesar. ¿A qué vinimos nosotros al planeta? A trabajar. Nos permitieron venir en una familia que está acorde con nuestras necesidades. Dios nos da lo que necesitamos. Y es ese taller, como lo dice el maestro León Denis, ese taller a donde vinimos a trabajar, pero nuestro espíritu, nuestras malas tendencias, nuestras malas inclinaciones. Así como el mineral grosero bajo el efecto del fuego y las aguas se convierte poco a poco en un metal puro, así el alma humana, bajo los martillos pesados del dolor, se transforma y se fortifica. Es en medio de las pruebas que se forjan los grandes caracteres. Y esta parte es muy, muy bonita, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque somos como un diamante. El diamante yo no lo puedo sacar y ponerlo en el anillo de una vez. Hay que pulirlo y pulirlo como lo dice ahí, bajo el fuego y las aguas. Hay minerales y materiales que necesitan el fuego, que necesitan que se forjen a través de ciertos procesos, porque todo en el mundo no es de un día para otro. Yo no puedo tener esta reencarnación y decir, no, yo ya como en esta no hice nada malo, pues ya me voy para la otra y ya voy a ser un espíritu puro. Todo es un proceso y todo va poco a poco. Dios no tiene afán de que nosotros ya seamos espíritus puros. ¿Por qué? Porque necesitamos ese camino. ¿Para qué? Para aprender. Aprender a tener una mejor relación y ese final, el final que como lo dice el Maestro Jesús, el amor y la caridad hacia todos. Es difícil perdonar, es difícil entender las otras personas, es difícil ser humilde. A mí personalmente me pasan. A veces uno dice, no, yo no le hablo a él. No, yo ¿por qué le voy a hablar? No, yo mejor me quedo acá y puedo durar 20 años sin hablar con una persona solo por el orgullo. Entonces son esas cosas y eso no es chévere. Entonces es ese dolor que nos genera cada situación difícil que es la que estamos trabajando y forjando. Bueno, vamos a empezar a mirar cada uno en qué tenemos que transformarnos, bajo qué martillos pesados tenemos que forjar y cada vez Dios nos pone una prueba y otra prueba y no nos las pone, las cogemos nosotros. El dolor es la purificación suprema, el horno donde se funden todos los elementos impuros que nos manchan. El orgullo, el egoísmo, la indiferencia. Es la escuela donde se afinan las sensaciones, donde se aprenden la piedad y la resignación estoica. Entonces, ¿en dónde vemos que en ese horno, no? Ahí vamos a fundir y ahí vamos a empezar a moldear este dolor. ¿Cuál es? Que nos manchan y que no nos dejan pulir esa piedrita bonita, el orgullo y el egoísmo. Son los males que más aquejan a esta sociedad y a este planeta. Si no fuéramos orgullosos y egoístas, seríamos más humildes, seríamos más amables, amaríamos a nuestro prójimo, perdonaríamos más fácil.
Los goces sensuales, atándonos a la materia, retrasan nuestra elevación, y mientras que el sacrificio y la abnegación nos sueltan con anticipación de esta pesada carga, nos preparan para nuevas etapas, a una ascensión más alta. El alma purificada, santificada por las pruebas, ve terminar las encarnaciones dolorosas. Y qué bonito, ¿no? Porque no nos dan solo dolor, no nos dicen que toda la vida tenemos que pasarnos sufriendo y sufriendo, que a través de ese dolor vamos a terminar estas encarnaciones dolorosas y vamos a seguir la siguiente etapa de espíritu, ¿no? Que ya seguiremos trabajando, pero ya somos espíritus que no van a sufrir, digamos que muchas situaciones por el orgullo, por el egoísmo, por la ambición, por las cosas, por los goces sensuales, como nos dice acá, y por todo el materialismo. Vivimos atados a muchas cosas, tenemos muchos apegos, apegos a las personas, apegos materiales, y son los que no nos dejan avanzar y evolucionar. Aquí en estos apegos nos habla de la riqueza, ¿no? La riqueza proporciona al hombre medios poderosos de estudio, le permite dar a su espíritu una cultura más desarrollada y más perfecta. Pone entre sus manos las facilidades más grandes para aliviar a sus hermanos desgraciados, de participar con vistas al mejoramiento de su suerte en fundaciones útiles. Pero son raros los que consideran un deber trabajar en el alivio de la miseria y en la instrucción y en la mejora de sus semejantes. Entonces, la riqueza es una prueba. La riqueza también, digamos, uno piensa, dice, no, pero si ese señor es rico, a ese señor, mire, tiene carro, casa, beca, de todo, la familia es súper bonita, pero estas personas cargan con dolores en su alma que a veces no nos imaginamos. La soledad, la angustia porque no le quiten su riqueza, la angustia porque no, yo voy a trabajar para dejarle a mis hijos y los hijos terminan peleándose por lo que dejaron. Entonces, la riqueza es una prueba más difícil que la misma pobreza. Entonces ahí vemos otra prueba que también nos trae dolor, porque la gente, aunque esté en medio de muchas comodidades, sufre. Y la miseria, esa también, esa no es tan chévere también. La miseria tiene también sus peligros espantosos, la degradación de los caracteres, la desesperación, el suicidio. Porque, pero mientras la riqueza nos hace indiferentes y egoístas, la pobreza acercándonos a humildes nos hace compadecernos con su dolor, si hay que haber sufrido para apreciar el sufrimiento de otro. Entonces, lo que nosotros vivimos en carne propia lo entendemos un poquito más. Si yo un día no he tenido, comprendo más a mi hermano. Lo que muchas veces no le pasa a la gente que tiene mucho dinero, porque ellos a veces se van por muchas cosas materiales. Sin embargo, dice que pues la finalidad de ellos sería ayudar a los demás. Mucha gente sí lo hace. Hay otros que todavía les falta un poquito. Dentro de la miseria vienen una cantidad de aflicciones. El desespero, el desespero de un padre por no tener cómo alimentar a su hijo. ¿Cómo hago si estoy acá y no tengo que darle? Se suicida. Vienen las depresiones, vienen los problemas familiares, la violencia intrafamiliar que vemos hoy en día porque solo hay un papá o una mamá solita que debe responder por muchos niños. Entonces aquí nos vamos viendo primero que hay personas que tienen esas situaciones que nos permite a nosotros ayudar, ayudar cada vez que podamos ser caritativos. A veces esa persona no necesita dinero, pero sí necesita una palabra para salir de ese dolor y de esa aflicción en la que se encuentra. Y en el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, en el capítulo 2, Penas y Goces Futuros, ¿cómo interviene? Ahí dice intervención de Dios en las penas y en las recompensas, cómo Dios nos ayuda, porque pues ya no tenemos un montón de cosas, Dios nos puso acá, nos dio la oportunidad de venir, tengo todos, estoy pagando mis pruebas y mis expiaciones. Entonces, en esta pregunta 963 es una pregunta que muchas veces nos hacemos o nos hacíamos en algún momento. Dios se ocupa personalmente de cada hombre. No es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños para que cada individuo en particular tenga importancia ante sus ojos. No, pues yo tan chiquita, bajita precisamente que también soy, y Dios me va a mirar a mí. ¿Cómo? Entre tanta gente. Vivo en Colombia, Bogotá, acá se va a mirar a los más bonitos, a los suizos por allá. Entonces dice el mundo espiritual, Dios se ocupa de todos los seres que ha creado. Por pequeños que sean, nada es demasiado pequeño para su bondad. Dios nos ama infinitamente y es el padre, pues de nosotros. Entonces, nosotros si vemos a nuestro hijo sufrir, lo ayudamos a levantarse. Que va corriendo y se cayó, vamos y lo levantamos. Que está aprendiendo a hacer las letras. Nosotros no a la primera le arrancamos la hoja y le decimos, no, usted ya no, no estudia más porque no. No, lo mismo hace Dios con nosotros. Nos da una y otra oportunidad y son infinitas, porque así mismo es su amor hacia nosotros.
Entonces ya tenemos más herramientas, podemos confiar en Dios. Y la oración es un medio muy importante para poder aliviar esas aflicciones. No nos va a quitar el problema. Si yo oro y así de rodillas, y no, no se nos va a quitar el problema, pero sí nos van a intuir y nos van a dar tranquilidad para pasar por esa aflicción y por esa necesidad que estamos pasando. Y en la pregunta 964 de este mismo capítulo dice, ¿necesita Dios ocuparse de cada uno de nuestros actos para recompensarnos o castigarnos? ¿Y no son insignificantes para Él la mayor parte de esos actos? ¿No? Pues lo que decía, o sea, ¿será que Dios me va a mirar a mí? ¿Será que Dios se va a ocupar de él? No, pues él se ocupa por allá de otra gente más importante. Y dice el mundo espiritual, todas nuestras acciones están sometidas a las leyes de Dios. No hay ninguna, por insignificante que nos parezca, que no pueda ser violación de semejantes leyes. Si sufrimos la consecuencia de esa violación, no debemos quejarnos más que de nosotros mismos, porque nos constituimos en artífices de nuestra desdicha o nuestra dicha futura. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no nos pone las pruebas ni los problemas. Nosotros nos los creamos por ese libre albedrío que traíamos al comienzo. Nos dan la oportunidad de actuar moralmente como nosotros tengamos la mejor decisión de hacerlo. Sin embargo, somos los artífices de esas mismas consecuencias. Y Dios pues nunca nos va a dejar solos. Él nos va a ayudar, nos va a acompañar, nos da todas estas herramientas para poder salir adelante y seguir y trabajar en ese dolor que tenemos por allá adentro. Y ya vamos más arribita de la montaña, ya vemos que ya la señora va llegando casi que a la cima y ya vamos encontrando pues más salidas a estos dolores. Bueno, ¿y cómo que el dolor nos va a curar? ¿Por qué? Porque si no son chéveres esos dolores. Ya sabemos por qué lo pasamos, cómo atravesamos por ese dolor, ¿no? Que tenemos todas estas herramientas para atravesarlo. ¿Y cómo nos vamos a curar por medio del dolor? En el libro de los espíritus, en el libro segundo, Mundo Espiritista, en el capítulo cuarto, Pluralidad de Existencias, pues nada más que con la reencarnación. No hay otra forma, viniendo y viniendo y viniendo. Solo que es que he escuchado a muchas personas que dicen, ay, no, yo en la próxima, yo en esta ya me quedé así, pues ya que ya voy a cambiar, yo con los años que tengo ya para qué voy a cambiar. Allá más bien me encuentro en el mundo espiritual y me da una manito si pasa por mi lado, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar cada reencarnación, aprovechar cada momento que estamos acá porque es un día que Dios nos está regalando una nueva hoja en blanco para poder atravesar nuestra existencia. Y en esa pregunta 166 le pregunta el maestro Allan Kardec al mundo espiritual, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Porque bueno, sí, yo algo trabajé, hice en esta existencia, pero no me dio la vida. Llegué al final de mis días y no, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Más misericordioso Dios no lo podemos encontrar. Usted no alcanzó, no importa, vamos a otra, solo que a veces son más dolorosas, ¿no? Y en la 167, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? ¿Para qué tengo que venir tantas veces? La expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? Si yo no adelantara, si fuera un poquito, no tendría sentido venir. Hay espíritus que sí vienen y se quedan en esta encarnación, pero se estancan. Nunca vamos a retroceder. Nunca vamos a retroceder en lo que ya hemos trabajado. Siempre vamos a evolucionar, así sea un poquito. Cada vez vamos aprendiendo y vamos subiendo en esa escala. Y dentro de estas aflicciones y dentro de este dolor, ¿cómo los llevamos nosotros? ¿Cómo sufrimos? ¿Renegando? Diciéndole a Dios, ay, no, otra vez otro dolor, no, es como decía yo un día, no sale de una y se mete en otra, eso no salen de una situación y ya siguen otra, no, yo cómo voy a sufrir. Y en el Evangelio, en el capítulo quinto de Bienaventurados los afligidos, nos dice sufrir bien y sufrir mal. Es como llevemos también nuestras pruebas, ¿no? Igual ya las tenemos, entonces de nosotros depende cómo vayamos a pasar por esas pruebas. Cuando Cristo dijo, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados, no se refería a los que sufren en general, y esto es muy bonito, porque todos los que están en la tierra sufrimos. Todos, aquí no hay ni uno que no pase por una aflicción grande, pequeña, todos sufrimos y todos pasamos pruebas y expiaciones. Ya habita en el palacio, ya la cabaña, pero pocos sufren bien. Pocos comprenden por qué solo las pruebas que se sobrellevan bien son las que conducen al reino de Dios. Porque ese es el otro aspecto, ¿no? ¿Cómo sufro yo si yo me la pasé toda mi existencia renegando de mi enfermedad? Pues ¿cómo voy a llegar al mundo espiritual?
cargada de odios, cargada de resentimientos, y no hice nada para poder salvarme con ese dolor. Las pruebas que pasamos es lo que nosotros pedimos, porque lo pedimos, y es lo que nosotros necesitamos. Dios nos lo permite para poder evolucionar y de seguir con nuestra transformación moral. Y esta parte es la otra herramienta que nos da la oración, era lo que les decía ahorita. La oración es un sostén para el alma, pero no basta. Es menester que esté apoyada en una fe viva, en la bondad de Dios, en la bondad de Dios. Se os ha dicho a menudo que no impone una carga pesada sobre sus espaldas débiles, sino que la carga es proporcionada a las fuerzas, así como la recompensa será proporcionada a la resignación y al valor. La recompensa será más preciosa cuanto mayor haya sido la aflicción, pero esta recompensa es necesario merecerla y por esto la vida está llena de tribulaciones. Entonces Dios no nos da una carga con la que no podamos. Y volvemos al ejemplo del papá con los niños. Yo no le voy a dar un paquete de dulces a mi hijo porque le va a hacer daño. Nosotros en el mundo espiritual somos valientes, digo yo. Eso, deme otra prueba. Venga, écheme otra más acá en mi maletica, que eso yo puedo. Pero Dios es tan amable y tan querido con nosotros que nos dice, no, usted no puede con todo eso. Llévese solo estas para esta existencia. ¿Y cómo las pasamos? Dice que las que hayamos pasado con mayor valor, renegando menos, siendo más, digamos que receptivos ante todas estas situaciones, pues son las que más, dice, nos van a, sí, más recompensa y merecimiento van a tener, porque no tendríamos ningún merecimiento si viviéramos afligidos todo el día y lo que les decía ahorita. Y les voy a contar una historia de una persona que conocí, porque Dios también utiliza muchos medios y muchas maneras para volver ese dolor una, digamos que esa resiliencia que debemos encontrar en el dolor. Hace unos años trabajaba con una compañera y el hermano duró muchos años consumido en las drogas y en la calle del Cartucho, él vivía allá. Cuando lo intervinieron, él volvió a su casa, después de muchos años de vivir allá. Dijo, no, déjenme vivir acá, yo ya voy a cambiar. Y bueno, el señor empezó a trabajar. No era, en ese momento tendría unos 30 años, le pongo yo. Empezó a trabajar en construcción y un día llevaba una varilla y tocó un cable de alta tensión. Perdió los brazos. Perdió los brazos. Y yo escuchaba a esta familia sufrir, eso sucedió hace más o menos unos 8 años. No, ¿por qué, Dios mío? Porque consumía drogas, le pasó eso. Eso es un castigo. Y no es así. Al Señor lo salvaron. Porque seguramente al haberlo sacado de allá y pudo volver a su casa, que lo había intentado muchas veces y volvía y se iba, al estar en esa situación que dependía de todo el mundo, él pudo volver a retomar su vida. Duró como 3, 4 meses en la clínica y en el hospital. Y el señor hoy en día a sus muñones les amarra como unas banditas, y el señor era pintor y pinta artesanías y es su forma de trabajo. Y esta historia a mí me conmueve mucho y me da mucha alegría porque en vez del señor se pudo haber acostado en su cama y decir, ya, no, esto todo el mundo lo odio, me da ropa y estoy acá y todo el mundo me tiene que ayudar y hacer. Come, se pone la cuchara, ya puede comer solo y pinta muy bonito. Y su medio de trabajo son esas artesanías que dibuja con su bracito, con lo que le queda de su bracito. Qué felicidad cuando llegue al mundo espiritual y se vea completo. Ellos no son ni siquiera, creo que son católicos, y en medio de su fe oran, y en medio de su religión y oran y tienen tanta fe que el Señor en estos 8 años más o menos que fue que pasó eso, es una persona totalmente diferente, dejó las adicciones, volvió con su familia, encontró nuevamente un medio de trabajo a través de su saber y su arte, porque él es un pintor y es empírico en lo que hace. El mal y el remedio. El Señor ha marcado con su sello a todos los que creen en Él. Cristo os dijo que con la fe se transportan montañas, y por mi parte os digo que el que sufre y tenga más fe por sostén, se le colocará bajo su égida y no sufrirá más. ¿Qué más consuelo queremos? Tenemos fe, pero no esa fe que diga, ay, sí, Dios, venga, ayúdeme con este problema, ya yo ya receo, ya ve, ya con eso me voy. No, es esa fe viva, esa fe razonada que nosotros sabemos que tenemos. ¿Por qué creemos en Dios? Porque es nuestro Padre, porque todos los días nos da un motivo para vivir, nos permite el mundo, nos permite el sol, nos permite el aire, todo, todo, todo nos permite el Señor. ¿Para qué? Pues para poder seguir adelante.
Él dice, bueno, hay que nos colocarán bajo su égida. Los momentos de más fuertes dolores serán para él las primeras notas de alegría en la eternidad, y su alma se desprenderá de tal modo del cuerpo que mientras éste se retorcerá entre convulsiones, aquella se cernirá en las celestes regiones cantando con los ángeles himnos de reconocimiento y gloria al Señor. Felices los que sufren y los que lloran, porque sus almas estén alegres, porque serán premiados por Dios. San Agustín. Eso fue en París en 1863. Qué bonito, ¿no? El cuerpo se va a quedar. La enfermedad que tengo es el medio para sanarme. La enfermedad que yo atravieso acá es ese medio que me dan para poder sanar y para poder salvar y seguir en mis existencias y resarcir todas esas angustias que he causado a otros seres, ¿no? Generalmente con los que vivimos. Y ya aquí llegamos a la cima, pues, de nuestra montaña, ¿no? Ya venimos escalando con ese dolor, ya por fin. Ahora, ¿para qué sufrimos? ¿Para qué hemos pasado por todo esto? ¿Cuál es ese sentido de ese sufrimiento? Porque ya nos dijeron que más o menos qué tenemos que hacer. Y en el libro de los espíritus, en el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, en su capítulo segundo, Penas y Goces Futuros, penas temporales. Ese título me gusta mucho porque las penas no son eternas, son temporales. Mientras estamos acá con la materia, con esto que tenemos, y lo dice Juana de Angelis, ¿no? Todo pasa. Lo decía Divaldo en sus conferencias, nada es para siempre, todo va a pasar. El sufrimiento va a pasar, la mala época va a pasar, esta enfermedad va a pasar. Ah, ¿qué va a pasar cuando yo desencarne? Seguramente sí, porque fue lo que yo escogí y lo que yo pedí para poder evolucionar y para poder trabajar esos valores y esas situaciones que yo no había podido solucionar en otras existencias. Y dice en la pregunta número 983, el espíritu que expía sus faltas en una nueva existencia no experimenta sufrimientos materiales. Y si esto es así, ¿es exacto decir que después de la muerte solo sufrimientos morales experimenta el alma? O sea, si aquí solo sufrimos por lo material, cuando estemos en el mundo espiritual vamos a sufrir solamente por lo moral. Es cierto que cuando el alma está reencarnada, son un sufrimiento para ella las tribulaciones de la vida, pero solo el cuerpo sufre materialmente. Entonces yo aquí sufro porque, claro, hoy no comí, hoy no tuve para el almuerzo y no almorcé, pues mi cuerpo va a reaccionar y me va a decir, pero eso va a pasar. Finalmente lo que nos llevamos es, ¿será que yo fui orgulloso en esta existencia? ¿Será que yo fui egoísta? ¿Será que yo a quien traté mal o con quien no me perdoné en esta existencia? Y cuando llegamos al mundo espiritual, vemos a muchos espíritus sufrir por esas situaciones y lo vemos en los libros de Amalia Domingo Soler, ¿no? En tantas historias que, por ejemplo, en el libro Hechos que Prueban, nos cuenta muchas historias de espíritus encarnados que sufrieron y vamos a mirar en el mundo espiritual cómo llegaron angustiados, perseguidos por las otras entidades a las que les hicieron mal, cuántos espíritus sufren persecuciones por años, cuántos nos han perseguido a nosotros por años, por siglos, alguno que seguramente le hemos hecho daño. Y en la pregunta 991 nos dicen, ¿qué consecuencia produce el arrepentimiento en estado espiritual? Porque ya pasamos por la oración, ya sabemos que tenemos que llegar bien al mundo espiritual y esta es otra parte, el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando llegamos allá al mundo espiritual y decimos, ay, yo hice esto, no, no puede ser. No, perdóneme de verdad. Y viene ese arrepentimiento de corazón. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el Valle de los Suicidas y en estos lugares que tantas penas traen, cuando realmente ese espíritu se arrepiente de corazón, es cuando llegan los que lo auxilian. Y ya pasó su tiempo de estar allá, ¿no? Memorias de un suicida también es un libro donde nos trae todas estas historias y se ve el arrepentimiento desde el corazón. Dice, el deseo de una nueva encarnación para purificarse. Volvemos a lo mismo, la reencarnación no hay otra solución, sino que vengamos a esas encarnaciones, pero encarnaciones conscientes, no encarnaciones como les decía ahorita por venir, no llegamos acá al mundo y ya en otra vamos a ser cada día más conscientes. El espíritu comprende las imperfecciones que le privan de ser feliz y por esto aspira a una nueva existencia en que podrá expiar sus faltas. Entonces, a través de cada existencia podemos empezar pues a expiar todo esto. Y en la pregunta 992 dice, ¿qué consecuencia produce el arrepentimiento en estado corporal? O sea, si nos vamos a arrepentir ya desde que estamos acá. Si yo sí fui orgullosa con Pepito Pérez. No, yo mejor voy y le pido disculpas porque para qué me cargo este resentimiento tantos años. Progresar desde la vida presente. Si hay tiempo para reparar las faltas, cuando la conciencia acusa y señala una imperfección, uno siempre puede mejorarse.
Cuando yo reconozco que he faltado, que he sido orgulloso, que he sido egoísta, que he actuado mal con alguna persona y le pido perdón, me arrepiento desde que ya he evolucionado un pasito más. Arrepentido. Y en el Evangelio, la última parte, el hombre de bien, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo, llegar a ser esos hombres de bien, llegar a ser esos hombres virtuosos, con esa reforma moral ya lograda, pues en algún momento. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en su más grande pureza. Esa es como la receta para nosotros poder llegar a ser ese hombre de bien. Si pregunta a su conciencia sobre sus propios actos, mira si ha violado esta ley, si no ha hecho daño, si ha hecho todo el bien que ha podido, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a otro lo que quisiera para él. Entonces, es ese examen de conciencia que debemos hacer todos los días, ¿no? Pero no por allá cada mes, cada noche. Pensar todas estas acciones de cuáles me falta mejorar. Porque nosotros no es que hagamos pues todas las cosas mal, no, pero ¿cuál de estas todavía me falta un poquito? ¿Será que de pronto yo debo ayudar más? ¿Será que de pronto debo ser más caritativo? Y esta también es muy importante, dice, tiene fe en Dios, en su voluntad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Sufrimos también porque Dios lo permite. Yo le puedo pedir una prueba grandísima a Dios, pero como nos lo decían antes, el primero mide nuestras fuerzas y ve con qué si somos capaces. Entonces Él nos permite esos sufrimientos porque sabe que podemos a través de ellos reformarnos moralmente. Tiene fe en el porvenir. Por esto coloca los bienes espirituales sobre los temporales. Todo lo de aquí lo tenemos que dejar. Hasta el cuerpo. Nosotros de aquí no nos podemos llevar absolutamente nada. Nos llevamos nuestro espíritu con todas esas acciones buenas que pudimos hacer y con nuestros errores, porque son los que también nos van a hacer en el mundo espiritual como ese balance. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todos los desengaños son pruebas o expiaciones y las acepta sin murmurar, el sufrir bien y el sufrir mal. Entonces, cada vez que nos llegue una prueba, cada vez que tengamos ese dolor que tenemos acá en el corazón, vamos a dar gracias a Dios primero por el dolor, porque es el remedio que necesitamos para poder evolucionar. Es esa fórmula que Él nos dejó para poder sanear nuestra alma. El hombre penetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace bien por hacer el bien, sin esperanza de recompensa, devuelve bien por mal, toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia. Entonces yo no voy a hacerle el bien a mi vecino porque, bueno, ya me anotaron que hice bien, ¿no? Ya Dios anotó que hice acá una obra buena y acá no, lo hago por hacerlo, porque de verdad de mi corazón sale a ayudar a las demás personas, porque sé que mi recompensa va a ser en el mundo espiritual. Y este es como el resumen de, pues, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para pasar por ese dolor? Primero que todo, una fe razonada. Esa fe razonada que nos permite darle gracias a Dios por cada dolor y por cada aflicción que tenemos, para que Él también nos va a ayudar a salir de esos momentos. No nos quita el dolor ni nos quita porque es la prueba que necesitamos. Arrepentirnos por las faltas pues cometidas, ¿no? Es el primer paso. Después de tener fe, vamos a pedir perdón y arrepentirnos por cada acción que hayamos hecho equivocada. Reconocer el daño causado. En reconocer está también digamos que ese fuerte de nosotros para poder pasar por esas pruebas. La oración y pues la reforma moral finalmente, ¿no? Cada día trabajar, hacer ese examen de conciencia y trabajar en qué voy haciendo mal yo para poder seguir siendo mejores. Y ahí ya vemos pues esa primera florecita con la que empezábamos y ya tenemos pues un campo florecido después de haber atravesado por este dolor. Y este es un proverbio budista que me gusta mucho. El dolor es inevitable, todos vamos a sufrir, nos lo dice también el Evangelio, pero el sufrimiento es opcional. No es que yo vaya a vivir acá feliz porque tengo dolores, pero sé ya cómo los voy a atravesar. Sé que Dios es misericordioso y maravilloso con nosotros y nos da todas estas herramientas. ¿A dónde voy? Al Evangelio. Ahí encontramos todos los pasajes que necesitamos para poder pasar por estos dolores. Bueno, y muchas gracias por escucharme. Muy amable. Gracias. Bueno, agradecemos a Carito por esta bonita conferencia que nos ha traído hoy.
con tantas enseñanzas. Le damos la palabra al director de la Casa Espírita, don Germán Telles. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente a quienes están acá presencialmente en la institución. De pronto alguien puede estar pensando lo siguiente. Entonces, el que más encauzado estaba y el que más transgredió la ley de Dios fue Jesucristo. ¿Ustedes qué piensan? Porque calcule, nadie sufrió ni ha sufrido igual que el Cristo. Fue menospreciado, juzgado, abofeteado, le colocaron una corona de laureles encendidos. No, ¿una corona de qué? De espinas. Lo flagelaron. Y la cruz que él cargaba no era una cruz hecha por los palos de escoba. No. Era una cruz muy pesada. ¿Para qué? Y bien conformada para que, es decir, cuando fuera clavada en el piso, soportara el peso de la persona. ¿No? Entonces vemos que, es decir, Jesús vino como misionero de amor entre Dios y los hombres, a darnos ejemplo de vida, a estar con nosotros, a enseñarnos que debemos de amarnos los unos a los otros. Pero el egoísmo del ser humano llevó a Jesús a la crucifixión. Ya nuestra querida Carolina ha explicado sobre el sufrimiento, el dolor, la aflicción, etcétera, etcétera. Pero Jesús, el Cristo, nos enseñó algo muy importante. De lo que tú siembras, de eso recoges. ¿Qué sembramos nosotros? El problema es ese. ¿Qué hemos sembrado nosotros? Y cuestionémonos aún, a pesar de que estamos estudiando la doctrina espírita, ¿qué estamos sembrando aún? De lo que tú siembras, de eso recoges. Y dice, con la vara que mide, seréis medido. Y agrega, no hagas a otro lo que para ti no quieras. Y agrega, no juzguéis para no ser juzgados. Con estas enseñanzas cuestionémonos ahora. ¿Nosotros juzgamos a las personas? ¿Las juzgamos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí las juzgamos? Nos creemos que tenemos la sabiduría para poder juzgar a una persona. Y resulta que cuando uno habla y juzga de las personas, son todos los defectos que uno tiene en su interior. En su interior. Cuando uno busca en los demás el perfeccionismo, es porque uno está lleno de imperfecciones. Que eso muy claro. Que eso muy claro. Entonces vemos que, es decir, estos sufrimientos, estas aflicciones, estos dolores, no son otra cosa que la siembra que hemos hecho en el ayer. Y hay veces cuando se hace aquí el atendimiento, se dice, es que su dolor y sufrimiento no es de esta vida, es del ayer. Y como la persona no sabe sobre la ley de la reencarnación, dice, pero es que yo toda la vida he sido correcto, yo toda la vida he sido buena gente, entonces, ¿por qué sufro? Del ayer, es decir, de vidas pasadas, de vidas pasadas. Y como uno de los fundamentos de la doctrina espírita es la reencarnación, la pluralidad de existencias, a eso se debe entonces que la doctrina espírita sí tiene la respuesta para decirle a las personas el por qué se sufre, cómo se debe de sufrir y cómo debemos de prepararnos para ese sufrimiento. Y no podemos ignorar
El espiritismo está fundamentado en la ley de la reencarnación, porque el Cristo lo enseñó. Él enseñó. Cuando dialogaba ¿con quién? Con Nicodemus. Le dijo, os es necesario nacer de nuevo otra vez para ver el reino de los cielos. Y Nicodemus, que era un doctor de la ley del fariseísmo, que le dice, Señor, yo no entiendo que un hombre viejo entre en el vientre de la madre. No entendía muy bien, pero Jesús vuelve y le explica. Entonces, la ley de la reencarnación es un hecho. Y debemos de preguntarnos, ¿Dios es amor? Y nada más que amor. Porque eso lo enseñó el Cristo. El Cristo vino y desvaneció la idea de que Dios es rencoroso, es soberbio, vengativo. No, Dios es amor y nada más que amor. Nos enseñó eso, que Dios nos ama a todos nosotros. Y si Dios es amor y es justo, ahora preguntémonos, ¿por qué nacen niños ciegos? ¿Por qué nacen niños mudos, sordos, tarados, imbéciles? ¿Por qué? Sin piernas, sin manos. ¿Por qué? Pero el Cristo dijo, ¿qué dijo el Cristo? Si tu ojo es motivo de escándalo, arráncalo. Si tus manos son motivo de escándalo, córtalas. Si tus pies son motivo de escándalo, córtalos. Es mejor que entres así a la vida. Pero no podía explicar todo en 3 años, porque fue en 3 años que estuvo entre nosotros dándonos la buena nueva. Entonces, la ley de la reencarnación. Y la ley de la reencarnación está comprobada, no solamente por los estudiantes de la doctrina espírita y por el mundo espiritual, que el maestro Allan Kardec la comprobó a través de las comunicaciones de los espíritus que se manifestaron, sino ahora están los grandes científicos, como anoche tratamos a uno de ellos, mencionamos a uno de ellos, el doctor Ian Stevenson, más de 2.500 casos de reencarnación comprobada, donde el niño a los 3 años le dice a Diana, si sabe que yo tengo, si es una niña, yo tengo esposo, ¿cómo? Y tengo hijos, ¿cómo? Y dice, mi esposo se llama fulano de tal, mis hijos se llaman Pedro, Pedrito, 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 viven en tal parte, en tal dirección. Y allá van los científicos y comprueban que es un hecho lo que la niña estuvo diciendo. Qué bonita es la doctrina espírita fundamentada en estas enseñanzas. Entonces, mi querida Carolina, muchísimas gracias. Permítame darle un abrazo. La vi muy tranquila porque es la primera vez que habla en público. Está debutando hoy. Entonces, felicitaciones, mi querido Carolina. Y bueno, Dios la conserve, le dé mucha vida, mucha luz, mucha sabiduría para que siga adelante con su esfuerzo y su sacrificio que está haciendo por Rutas de Luz. Muchas gracias para todos y hasta pronto. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 27. Los espíritus oyen la oración que se les envía, sea cual fuere el lugar donde se encuentren, se comunican entre sí y nos transmiten sus inspiraciones. El poder de la oración reside en el pensamiento. No depende de las palabras, ni del lugar, ni del momento en que se hace. Se puede, pues, orar en todas partes y a toda hora, a solas o en conjunto con otros. Centro Espírita. Rutas de Luz. Bueno, para terminar la tarea, vamos a hacer la oración de cierre y le pedimos el favor a Rosalvita que nos colabore con la oración. El médico Anderson tiene 8 días, por favor. El médico Anderson. Para todos quedan cordialmente invitados que nos acompañen. El doctor Anderson viene a darnos esta conferencia para que nos acompañen aquí presencialmente y en la plataforma también. Buenas tardes. En la armonía en que nos encontramos a través de esta conferencia, de este bendito evangelio, le damos infinitas gracias a nuestro Creador por haber podido estar aquí esta tarde reunidos, porque nos dio, Señor, las facilidades, las fuerzas
para llegar hasta aquí. Gracias infinitas por todas estas enseñanzas que hemos recibido el día de hoy. Gracias al Maestro Jesús por habernos acompañado, por habernos irradiado con su pensamiento divino. Gracias a los mentores espirituales que en la tarde de hoy nos han acompañado, a los espíritus buenos que nos han atendido, que nos han guiado y que nos han ilustrado en la tarde de hoy, implorando misericordia, Señor Jesús, por los enfermos, tanto encarnados como desencarnados que hoy estamos aquí. Han venido numerosos espíritus en busca de un auxilio y de un consuelo, enfermos, desalentados, fatigados. Todos necesitamos, Señor Jesús, de tu divina misericordia. Gracias a nuestro Padre Celestial por habernos concedido todas estas bendiciones en la tarde de hoy y que estas mismas bendiciones las podamos llevar a nuestros hogares y que cada uno de los aquí presentes sean bendecidos, igual que su familia, sus hogares. Damos gracias a nuestro Padre Celestial y confiamos en tu divina misericordia, Señor, y que así sea. Gracias a todos y entonces los esperamos dentro de 8 días que nos acompañen. Gracias.